gusto saludarlos de nueva cuenta en una edición más de A la Hora del Café. Los saluda como cada tarde su amigo Eduardo Gutiérrez. Y bueno, ahora transmitiendo totalmente en vivo desde la Notaría Pública número 156. Y bueno, ya aquí tenemos al notario Ovidio Cortázar. Notario, muchas gracias por recibirnos aquí en el jardín de tu despacho. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo a todas las personas que nos hacen el favor de ver este programa. Y bueno, el tema que hoy nos cita aquí en el programa, la economía, aspecto vital para el desarrollo en Chiapas. Un tema que usted conoce perfectamente, que lo ha vivido como funcionario y como ciudadano, señor notario. Muchas gracias, Eduardo. Fíjate que hay muchos temas que vienen a colación cuando se habla de economía, cuando se habla de pobreza, se habla de pobreza extrema, en donde muchas naciones han luchado constantemente para poder lograr un cambio en cada región. Chiapas sin duda no es una excepción, es más bien una región de muchas complejidades. Con muchos empresarios con los que tuve la oportunidad de platicar, les decíamos que Chiapas tiene características muy propias, muy especiales, como el hecho de estar situada en un lugar de constantes fenómenos naturales que nos aquejan, tanto el Atlántico como el Pacífico, estar dentro de lo que es la línea de fuego, donde están los volcanes, la zona volcánica, tenemos ciclones, insisto, del lado Atlántico, del lado del Pacífico, tenemos una orografía muy accidentada que nos obliga a tomar decisiones diferentes a muchas entidades federativas, incluso dentro de nuestro país. Es decir, no podemos decir que es lo mismo Querétaro con Chiapas, Guanajuato con Chiapas, Nuevo León con Chiapas, Veracruz con Chiapas. Somos una entidad federativa con una gran biodiversidad por la misma ubicación geográfica, pero también por lo mismo tenemos muchas limitaciones. Entonces hay que partir de esa base para saber dónde estamos situados. Pero es muy importante, si me lo permites, Eduardo, comentarle al auditorio que recientemente hemos visto a través de las redes sociales, a través de las noticias que viajan a una velocidad increíble, en temas de magnitud, alcance y velocidad, somos una generación muy diferente a la que estábamos viviendo justo antes del año 2000. De tal manera que en estos 20 años que nos ha tocado vivir de manera muy acelerada, encontramos que la sociedad en general en el mundo, Eduardo, tenemos una gran demanda de la sociedad. Es decir, hay un gobierno cada vez más débil porque no satisface las necesidades propias, y hay una sociedad cada vez más demandante, de tal forma que vamos a encontrar en los próximos años o décadas inclusive, un gobierno con muy poca disposición para cumplir las grandes demandas. Y va todo a colación por el tema económico. Decía Leticia Merino, que es una especialista en materia de desarrollo sostenible, que en México, si tuviésemos un crecimiento impresionante de la población pobre, digamos que un 40% de la población creciera más allá de la media nacional sus ingresos, nos llevaría 120 años para poder cerrar la brecha o para poder alcanzar los pobres a la clase media o la clase media a los ricos. De tal manera que es un desafío, es un gran reto, y más a regiones como Chiapas que tienen tantas limitaciones. Decía el tema de la orografía, porque en Chiapas sin duda nos puede costar 3 o 4 veces más el presupuesto para hacer una carretera de la misma distancia que nos podría costar en Nuevo León o en Baja California, en donde el suelo es mucho más sólido, no está sujeto tanto a sismos, pero también la orografía permite, las planicies de allá hacen que una carretera nos cueste menos. Y no solamente la construcción, sino también el mantenimiento. De tal manera que tenemos características especiales, y es en donde yo siempre le comento ahora a los jóvenes, o los señores, las señoritas, las señoras que nos escuchan, que tenemos
características especiales. Es decir, no es lo mismo vivir en un lugar lujoso que en un lugar donde tienen grandes carencias. De tal manera que sí tenemos un pueblo muy rico en función de lo que somos como sociedad. Somos una región rico en biodiversidad. Somos la segunda del país, después de Oaxaca, la que tiene mayor biodiversidad en el país. Son temas que a veces nos hacen creer, hay muchos mitos sobre Chiapas, como el hecho de que generamos la energía eléctrica, la mayor cantidad de energía eléctrica en el país, y la verdad es que generamos ciertamente la mayor generación de energía, pero es la hidroeléctrica, pero la que se genera en gran medida en México, la mayor generación de energía eléctrica está a través de las termoeléctricas, que no es precisamente Chiapas. Se han creado muchos mitos que a veces generación en generación se van transmitiendo y no tenemos quien nos pueda aclarar ese tipo de dudas. Sin duda, Chiapas es una entidad linda, tiene gente espléndida, pero también es importante ver cuáles son nuestras realidades. De tal manera que debemos estar bien ubicados para saber a partir de ahí qué es lo que podemos hacer. En el mundo se habla de dos temas que son fundamentales: del desarrollo sostenible y lo que es la inclusión. Es decir, el desarrollo sostenible, que va muy vinculado a lo que la ONU ha planteado como 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dice, es un plan de acción de los gobiernos que tienen que implementar desde el plan de gobierno hasta las reformas que se necesitan en su marco jurídico. De tal manera que lo que se busca en el mundo es esos 193 países que están dentro de la ONU, conformar dos puntos centrales: el desarrollo sostenible, que incluye derecho al trabajo, tener una economía estable, tener una democracia en construcción pero adecuada. Son muchos elementos que ahora los organismos multilaterales como la ONU deciden qué es lo que debemos hacer en el mundo. País que se aleja de esos objetivos, sin duda está destinado al fracaso, porque cada día tenemos más dependencia intercultural, más dependencia intersocial, más dependencia económica. Entre todos los países tenemos que generar expectativas viables. Aún y cuando tengamos países que tienen mayor presencia económica en salud, en temas temas sociales, siempre van a haber demandas en donde podamos colaborar entre todos. El tema de la migración siempre son temas centrales, pero país que esté alejado de esa intercomunicación con los países en desarrollo seguramente está destinado al fracaso. De tal manera que es un gran reto lo que tenemos que realizar en Chiapas. Sin duda hay un refrán que dice: piensa globalmente y actúa localmente. No tenemos que estar esperanzados cómo les va a ir a todos los países del mundo para saber si nos va a ir bien en Chiapas. Aquí tenemos que desarrollar nuestras propias expectativas con nuestros recursos que tenemos para saber hacia dónde vamos. Entonces, si me permites, Eduardo, me gustaría entrarnos un poquito más a lo que yo he tenido de experiencia en lo que es el tema de las acciones que debemos emprender. Chiapas tiene aproximadamente, el territorio que tiene Chiapas, el 55% son áreas, son ejidos y bienes comunales. Es decir, gran parte del territorio chiapaneco es propiedad social, que no es que inhiba necesariamente la inversión, pero sí es un proceso más largo para poder tener desarrollos agrícolas, desarrollos ganaderos. Es decir, tenemos un proceso que nos puede llevar más tiempo que otras entidades federativas. En Chiapas debe haber más de 3.100 ejidos y bienes comunales,
somos de las pocas entidades federativas en donde crecen los ejidos. En muchas entidades federativas desaparecen ejidos porque son susceptibles ya de procesos de desincorporación y se pueden vender las tierras. Digo, no es que no se puedan vender en Chiapas, el tema es que es un proceso que lleva de desincorporación. Hay un programa que existía, por lo menos en el sexenio pasado, que se llama Procede, o se llamaba Procede, y es en donde los bienes comunales y los ejidatarios entran en un proceso y después ya pueden vender sus propiedades o inclusive asociarse con inversionistas. Pero es un proceso más largo. Pero además de eso, tenemos una entidad federativa que seguramente muchos de nosotros presumimos, en donde el territorio de todo el estado, prácticamente el 20% del territorio son áreas naturales protegidas. Eso significa que son áreas que prácticamente no se pueden tocar, y para el desarrollo, si bien es cierto, pueden haber servicios ambientales, pueden haber hoteles apropiados para que sean compatibles con el medio ambiente. Es un tema que nos limita muchísimo porque estamos constituyéndonos una especie de pulmón del mundo y prácticamente de América, sin duda, después del Amazonas, del Calakmul, que está en Campeche, donde está justamente en proceso el tema del Tren Maya, y la selva lacandona, que es parte de la reserva de la biosfera, Montes Azules. Son temas centrales, pero prácticamente no te dan muchas opciones para poder explotar. ¿Por qué? Porque tiene una función muy importante en temas de medio ambiente, de tal manera que si sumamos los temas de propiedad social con los temas de áreas naturales protegidas, pues hay un poco terreno susceptible para un desarrollo. Una de las propuestas muy grandes que ha habido en Chiapas ha sido la generación de polos de desarrollo. ¿Qué son los polos? Los polos de desarrollo son prácticamente aquellos lugares en donde llegan las empresas con el apoyo gubernamental, llámese la federación, el estado y los municipios, para que lleguen a invertir en lugares. Haz de cuenta que se construye un fraccionamiento donde vas a meter internet, le vas a meter agua, energía eléctrica, la necesaria para que venga la industria. No estoy hablando de una industria que genere contaminantes como hemos visto en muchos estados del país, sobre todo en el centro del país, sino industria limpia. No sé si muchos conozcan el antecedente de lo que es la empresa Yasaki, que es una arnesera que vino hace algunos años a Chiapas, en la época de Roberto Albores Guillén, que era el gobernador en aquel entonces, y Cedillo Ponce de León, Ernesto Cedillo Ponce de León, que era el presidente del país. Vino esa inversión. Una ensambladora, ¿verdad? Es una arnesera que hace los cables que van atrás de lo que es digamos, el tablero de un vehículo de muchas marcas, y ellos van haciendo los cables. Eso es una arnesera. Vino para generar 200 empleos. En la actualidad está generando más de 7,000 empleos en el estado de Chiapas, con 6 plantas que tienen establecidas en diversos lugares, en Villaflores, en Huixtla, en Tapachula, en Tuxtla Gutiérrez, en Ocosocuautla. Es evidente que ese es el tipo de industria limpia que nos puede convenir. Es decir, el propósito es que la entidad federativa y los municipios se coordinen para que tengan terrenos y construyan parques industriales o polos de desarrollo. Esto te va a generar una cantidad intensiva de empleos. Esto aleja a la dispersión que tenemos en Chiapas, que es un problema muy grande, en donde hay más de 20,000 comunidades dispersas por todo el estado, de menos de 10,000 habitantes. Es tremendo el tema, porque tenemos que llevar servicios públicos a ellos y es prácticamente imposible y muy costoso. Notario, si visualizamos, entrando un poquito con el tema de la economía, si visualizamos nuestro estado de Chiapas con todas sus biodiversidades, con todo el tema económico que conlleva, pudiéramos dividirlo en 2 episodios: el Chiapas antes de la pandemia y el Chiapas durante la pandemia.
¿Cuál es tu lectura, notario, acerca de la situación económica antes de la pandemia y actualmente durante la pandemia? Sí, es evidente que la pandemia, o las pandemias que han existido en la historia de la humanidad, en la época más reciente, digamos de 1900 a la fecha, es un tema que afecta grandemente no solo a la economía mundial, sino a la regional o local de cada espacio de la Tierra, porque no existe la movilidad ni existe el comercio abierto o global que se viene generando en los últimos años. Sin duda, una economía como la chiapaneca, en donde depende grandemente de lo que nos dé la federación, en donde al no tener industria, de ahí la importancia de los pueblos de desarrollo, al no tener industria, muchos están ubicados dentro del gobierno trabajando, de tal manera que el que trabaja en el gobierno, llámese municipio, estado, federación, pero ubicados en Chiapas, el tema de la federación, recibimos un cheque en donde generalmente vamos e invertimos o compramos en transnacionales, pero a veces nos olvidamos que tenemos que generar un compromiso de interacción con aquel productor local, aquel que hace cacao y lo convierte en chocolate, aquel que hace hace jugos del mango Ataulfo, el que está generando un producto adicional, valor agregado como la leche, generando quesos como en Ocosocuautla o Coita se manejan. Es decir, nos olvidamos de eso y seguimos comprando en transnacionales. Esto no significa que no debamos comprar en las transnacionales. Digo, hay muchas en Chiapas que sin duda tienen gran importancia porque generan mucha cantidad de empleos, pero creo que el trabajo de las autoridades debe ir enfocado sobre eso, es decir, que el intermediario de economía o el intermediario de la autoridad del gobierno del estado o municipios deben acercar al productor para que las tiendas importantes que están a nivel nacional venda productos chiapanecos. Esa es una parte de lo que tenemos que generar. La pandemia nos ha llevado al traste, sin duda, no solamente en temas de salud, que es lo más importante, sino en temas económicos. Es un problema muy grande porque al carecer de industria y nos queda consumir local, no tenemos hoteles al 100% en cupo, no tenemos restaurantes al 100% en cupo, tenemos locales comerciales vacíos, tenemos rentas de casas sin poderlos arrendar. Es un problema muy serio porque nuestra economía es dependiente de la federación, de lo que nos manda la federación. Nada más para decirte, Eduardo, de lo que gastamos en Chiapas, todo lo que gastamos en Chiapas en el ámbito gubernamental, que son aproximadamente 100,000 millones al año, el 96% viene de la federación, de tal manera que nosotros en Chiapas generamos únicamente el 4% de ingresos propios, de tal manera que si la federación nos deja de dar dinero, viene un colapso, de verdad, se colapsa la economía, y no nada más la economía, el tema financiero del gobierno, de tal manera que nuestro escenario es muy dependiente de la federación. Pero si a eso le sumamos que no hay circulante para poder apoyar el tema comercial, que es lo que más vende en Chiapas, lo que generamos más ingresos, el tema comercial y el tema de servicios, que son los hoteles y restaurantes, sin duda viene a colapsar la economía. En los últimos años ha venido decreciendo la economía en México, en el mundo y concretamente en Chiapas. Alguien me preguntaba, ¿realmente cuándo ha crecido Chiapas? Si tú analizas de manera con base económica o base de estadística, nos damos cuenta que Chiapas crece en algunos meses porque viene obra pública, es decir, porque el gobierno le invirtió en obra pública, hacemos bulevares, hacemos libramientos, entonces se contrata mucha gente y hay circulante y sube la movilidad económica. Pero si no tenemos eso y nada más tenemos burócratas y no tenemos tanta industria donde le invierte el empresario, pues evidentemente se colapsa más que otras partes. Fíjate, notario, quiero compartirte
estos datos duros, ¿no? Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, estamos viviendo la peor recesión económica en 200 años. Y según el líder del sindicato patronal, Gustavo de Hoyos, México vive la peor crisis de la historia contemporánea. Y ahí te va otra. El 31 de julio del 2020, INEGI hizo una publicación en la cual manifestó que la crisis hizo retroceder a México por lo menos una década. Sí, realmente es caótico. Yo siempre trato de ser muy proactivo en la disponibilidad de generar expectativas, porque también es algo muy cierto. Cuando estamos manejando datos negativos siempre, la percepción del ser humano decrece, viene hacia abajo el ánimo y mucha gente deja de invertir, mucha gente deja de gastar. Si a ti te dicen, ¿sabes qué? Vamos a estar muy mal en este año, lo que resta del año, y el próximo y el siguiente, y hasta que termine el sexenio vamos a estar muy mal, pues la gente dice, pues si iba yo al cine una vez al mes, voy a ir una vez cada 2 meses, si iba yo a comer un restaurante, ya no voy a ir una vez al mes, voy a ir cada 2 meses, si iba yo a una tienda a comprar ropa, compro menos, y empieza a gastar menos la gente. ¿Por qué? Porque tiene una percepción de que analistas, como su servidor, que empiezan a decir que vamos a estar muy mal, pues es evidente que te va impactando todos los días, no solamente por analistas especialistas en materia económica, sino también porque las redes son tremendas para la percepción del ser humano. Es decir, si te dicen todos los días que vamos a estar muy mal, pues te la terminas creyendo y terminas colapsando la economía, de tal manera que siempre va a haber manera de poder hacer las cosas. Insisto, tenemos que pensar globalmente como lo hace la OCDE, que tú mencionabas, pero también tenemos que aplicar medidas muy concretas en nuestra región, en nuestra población, para poder salir adelante. Yo creo que en mucho va a depender de nosotros para que la economía no se colapse tanto. Digo, está colapsada y seguramente vienen momentos muy difíciles, pero tenemos en nuestras manos poder consumir productos chiapanecos, poder tener una prestación de servicios con empresarios chiapanecos, en hoteles, en restaurantes. Creo que en la medida que todos nos apoyemos, podemos ser solidarios. Inclusive, hablando de la notaría, nosotros hemos reducido nuestros precios con ánimo de ser solidarios con una población que está de verdad afectada por el tema financiero o económico. Yo creo que es muy importante que entre todos podamos ser solidarios. Y precisamente en ese tema acaba bueno, ya estamos por finalizar octubre, y como bien sabemos se prorrogó el tema del mes del testamento, como bien sabemos, ¿verdad? Sí, claro. Fíjate que es un tema muy interesante que hemos salido en las redes a platicar lo que es el testamento, y ciertamente, como tú dices, Eduardo, en el mes de agosto, septiembre y octubre, por un acuerdo que hubo del Colegio Estatal de Notarios con el gobierno del estado, nos permite tener un cobro prácticamente muy accesible para mucha gente, de 1,000 pesos, incluso para aquellos médicos, para aquellos enfermeras, enfermeros, inclusive la gente de limpieza de un hospital que tiene contacto con personas con COVID-19, es gratuito para ellos. Es decir, hay una colaboración muy explícita de parte del Colegio de Notarios, en donde todos los notarios estamos solidarizándonos con la población, teniendo un cobro en general de 1,000 pesos para toda la población, y para esas personas que les decía que tienen contacto con gente de COVID, es gratuito inclusive. Pues bien, retomando el tema que hoy nos cita, notario, como familias chiapanecas, ¿qué podemos hacer ante una economía que pues viene de cierta forma golpeando nuestros bolsillos? Sí, mira, es una pregunta muy interesante, porque hay gente que le alcanza para ahorrar, hay gente que no le alcanza para ahorrar y gastar menos de lo que estaba gastando, hay gente que no tiene ingresos
y por supuesto las condiciones son mucho más adversas. ¿Qué es lo que yo recomiendo como exsecretario de Economía del Gobierno del Estado de Chiapas? Es que entre diversos sectores de la población nos solidaricemos en muchos conceptos. Es decir, un notario no debe tener un cobro excesivo. Tenemos que vivir conforme lo que tenemos en nuestra entidad. Un contador público, ser solidario con la gente. Si entre todos somos solidarios, podemos alcanzar diferentes posiciones. Es decir, si yo tengo una casa rentándola, pues si sabemos que hay una pandemia que nos ha afectado a todos, soy condescendiente para que le cobre yo menos, o sencillamente 1, 2, 3 meses condonarnos. Yo creo que si entre todos tenemos una función de esa naturaleza, pronto vamos a tener una nivelación de nuestros ingresos y de nuestros gastos. Pero también es muy importante que no se pierdan de vista las acciones de la autoridad. Te lo digo sinceramente, creo que en Chiapas, estoy seguro, tenemos un bono demográfico que significa jóvenes. Somos de las poblaciones más mayoritariamente jóvenes en Chiapas. Tenemos muchos jóvenes y jovencitas que seguramente están esperando una oportunidad para trabajar. Como el gobierno no tiene suficientes plazas para hacerlo, tenemos que el gobierno generar centros de emprendimiento para que ese joven que viene de Yajalón, que viene de Huixla, que viene de Carranza, venga a la capital o algún lugar de las ciudades grandes de Chiapas y encuentre un centro de emprendimiento donde estén asesorados por especialistas en materia de generación de empresas, que te permitan constituir fondos de garantía y fondos de riesgo para que los inversionistas crean en tu proyecto. Hay mucho talento en Chiapas. Ese talento, pueden haber muchos empresarios, no solamente en Chiapas, sino fuera de Chiapas, que les interese, como aquellas personas que están generando aplicaciones en temas de informáticas, en el tema de productos de cacao, en temas de productos de café. Esos son los grandes talentos que tenemos, y el gobierno debería generar centros de emprendimiento para tener banca de desarrollo y especialistas que te ayuden a salir adelante. Yo creo que es un tema central que hemos dejado de atender, el emprendimiento de los jóvenes en Chiapas. Otro tema para mí se me hace de particular relevancia es los centros de exportación. Es decir, tenemos productos en Chiapas que forman parte del top 10 de productos importantísimos en materia de cantidades. Está el plátano, está el mango, está el rambután inclusive. O sea, tenemos muchos productos que son generadores de muchos empleos, de muchos ingresos, pero requerimos un centro de exportación que ayude a aquellos productores no solamente a transformar el producto. Es decir, yo tengo producción de mango Ataulfo y encuentro financiamiento muy barato para que yo ponga una planta de transformación y lo convierta en jugo. Pero también el tema de exportación, es decir, no tenemos un centro de inteligencia. Se estuvo promoviendo mucho en el tiempo que estuvimos nosotros, y creo que es un tema central, un centro de exportación y un centro de emprendimiento. Aparte de eso, tenemos que generar fondos de garantía para que el financiamiento al micro y pequeño empresario llegue a muy baja tasa de interés, ¿sí?, y más amplio en plazos. Creo que son temas centrales que podemos hacer y no nos cuestan mucho dinero. Y el tema central, creo que debe ser, el tema central es generar terrenos como Llano San Juan, ¿sí?, donde estuvo el aeropuerto hace muchos años, que fue donado por la Federación. Son más de 300 hectáreas donadas de la Federación al Estado, con el objeto de que se genere ahí un parque industrial con empresas, digamos, no contaminantes o verdes. Creo que esos son los temas centrales, y creo que Chiapas puede cambiar muy pronto su imagen.
Notario, sin duda alguna, las empresas han sacado a flote gran parte de la economía de nuestro estado. Y siendo más enfático, yo creo que es importante el tema de los estímulos que hay que darle a esas empresas. Sin duda. Cuando se estuvo planteando el tema de las zonas económicas especiales, Eduardo, en Tapachula, que fue un proyecto muy grande, muy bueno, que me venía estimulándolo Banco Mundial inclusive, el Banco Interamericano de Desarrollo, se manejaba que aquella empresa que se viniera a establecer en Chiapas iba a tener 20 años sin cobro del ISR, el impuesto sobre la renta, sin IVA, iba a tener no el cobro del predial, o sea, del agua, o sea, iba a ser una especie de paraíso fiscal para que las empresas se vinieran a sentar aquí, porque no vienen por misericordia, nadie viene a invertir a Chiapas porque nos van a decir, vamos a ayudar a los chiapanecos, pobrecitos, no, ellos vienen por hacer negocio, y qué mejor que el gobierno no les cobre, es un estímulo fiscal para las empresas, para que ellos se puedan recuperar, porque no estamos ubicados cerca de Estados Unidos, no estamos ubicados cerca de Asia, no estamos ubicados cerca de Europa, que nos pueda permitir tener un mercado pues grande. Es decir, nuestro mercado en Chiapas prácticamente es Centroamérica, son más de 50 millones de centroamericanos que nos pueden ser el que consuma. De hecho, no sé si tú sabes que hay empresas transnacionales, y lo voy a decir, Sams es la que más vende en el país, la que está en Tapachula. O sea, son puntos muy importantes porque tenemos un comercio natural con Centroamérica. Es decir, esos son los temas que no debemos perder de vista. Debe haber continuidad. Chiapas no se puede inventar cada 6 años. Chiapas necesitamos servidores públicos con responsabilidad académica, responsabilidad, visión de Estado, no fijarnos en las elecciones próximas, sino fijarnos metas para después de una elección. Es decir, en Chiapas debe haber gente comprometida, siempre, no solamente ahorita y antes o después, siempre debemos tener conciencia que debemos aportar nuestro granito de arena y hacer lo que sin duda se está haciendo ahorita con el gobierno actual, que es la aplicación del Estado de Derecho. Ese es un tema central y es una gran demanda de los inversionistas, de los empresarios chiapanecos. Si no hay aplicación del Estado de Derecho, prácticamente estamos fritos en muchos temas. Ahora que mencionabas, notario, el municipio de Tapachula, fíjate, te comparto, voy a hacer un paréntesis. Yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Tapachula y platicando con amigos restauranteros, me decían, ¿sabes qué, Lalo? Pues es que nosotros vivimos prácticamente del turismo chapín, ¿no? De nuestros hermanos guatemaltecos, y pues ahorita con el tema ahí de los impuestos y lo de la tarjeta, se me fue el nombre, que ellos tienen que hacer el trámite para poder pasar de frontera a frontera, pues eso les estaba restando muchísimo en su economía, ¿no? Y siendo un poquito también más enfático en el tema de Tapachula, las zonas económicas, creo que es un tema muy importante que requieren muchísimo apoyo. Sí, el tema de las zonas económicas fue una decisión del presidente actual para prácticamente cancelar ese proyecto. Creo que tiene que haber una decisión clara de esas entidades federativas que están más rezagadas como Chiapas, en donde se le haga una petición al presidente de la República, y eso debe subsistir. Yo siempre he pensado, no podemos tener más pobres, pues tenemos que tener ricos para que nos generen empleos a los que son más pobres. Es decir, tenemos que generar riqueza, no administrar pobreza. Eso es muy importante. Si no traemos inversión privada, estamos destinados a que el barril sin fondo gubernamental se nos agote muy pronto. Es decir, no va a haber nada que aguante para que el Estado siempre sea el proveedor de recursos para los ingresos de los habitantes. Es decir, no podemos tener una gran burocracia, tenemos que tener más inversión privada para que se genere más impuestos al gobierno
y también más empleos para la población. Es un equilibrio que debemos tener. Fíjate que no sé qué tiempo nos queda ahorita, pero sí me gustaría concluir con un tema, querido Eduardo, que a veces nos vamos en el tema económico, el tema de pobreza, pobreza extrema, pero hay un tema cultural y social muy importante que se está gestando en todo el mundo. Ahora vemos que hay muchas manifestaciones de jóvenes por el tema de la desigualdad, es decir, hay gente que no tiene derecho a la salud, o tiene el derecho pero no tiene cómo se le proporcione hospitales, clínicas, medicamentos, ¿sí? Lo que era el seguro popular antes. Creo que el tema de cultura también se ha visto aminorada. Hay muchos temas que en el mundo creemos que son importantes, pero si a mí me dijeran cuál crees tú que sea el tema más que trasciende en el mundo, y sin duda en Chiapas, es un tema de inclusión. Es decir, mientras tengamos una sociedad que incluye a todo el mundo y respetemos los derechos humanos, sin duda que es un tema universalmente aceptado, ¿sí? Es un tema indivisible, de proteger, de promover, de garantizar la dignidad humana. Eso nos va a llevar seguramente en un mediano y largo plazo a tener mejores ciudades, mejores entidades federativas, que vamos a progresar muy rápido. Es decir, el tema de la democracia, que es parte de los derechos humanos, el tema de la libertad de expresión, que es parte de los derechos humanos, son temas fundamentales. Cuando tengamos una sociedad cada vez más incluyente, sin duda vamos a tener una mejor entidad, una mejor población, una mejor ciudad. Eso nos va a dejar temas muy interesantes, que eso, si tú me lo permites, podemos adentrarnos en una próxima reunión. Claro que sí. Notario, no quisiera despedir el programa sin antes pudieras dar un mensaje acerca del tema de los emprendedores. Yo sé que es un tema que a ti te apasiona y que conoces muy bien de fondo. Hay muchos chicos, hay muchos jóvenes, muchas chicas que en este momento están emprendiendo un negocio. ¿Cómo hacer frente a una crisis económica empezando de cero? ¿Cuál es el consejo que tú pudieras compartirles? Mira, hay muchos organismos a nivel mundial que pueden ser susceptibles de apoyo a los emprendedores, pero existe un órgano que puede ser muy útil para todos. Ahora, con los medios de comunicación que están tan abiertos, las redes sociales, podemos encontrar centros de emprendimiento como Startup México. Startup México te ayuda a desarrollar tu proyecto, ¿sí? Cuando son proyectos que tienen son bastante vendibles, digamos, ellos mismos te consiguen los inversionistas para que digan, ¿sabes qué? Aquí tengo 3 inversionistas porque tu proyecto les interesó muchísimo. Si tienen esa expectativa, no se esperen, es decir, no esperen a que les den el recurso el Estado. Hagan contacto con Startup México. Si quieres, a través de tu página podemos poner los datos de cómo ellos, claro que sí. El director general se llama Marcus Dantos, que es parte de este programa de tiburones que sale en la televisión, que es espléndida la transmisión esa, pero además este Startup México ayuda a muchos jóvenes que desean emprender. Es decir, ellos te dicen, aquí este fondo de Banco Mundial, aquí hay un fondo de Banco Interamericano de Desarrollo, aquí hay un fondo de inversionistas mexicanos que les interesa tu proyecto, cómo trabajar un aire acondicionado sin energía eléctrica más que solar. O sea, hay muchos temas en donde yo, cuando estuve como secretario de Economía, vi más de 1000 proyectos de jóvenes en Chiapas que eran de gran trascendencia, es decir, que realmente tenían mucha rentabilidad económica y que puede ser interesante para los inversionistas, no solamente estatales, sino también
nacionales o inclusive internacionales. Ese es un tema que creo que vale la pena. Inclusive me gustaría, si te parece, Eduardo, que todo ese tema, claro. porque seguramente hay muchos jóvenes que nos pueden estar viendo, que en la próxima reunión que tengas, hagamos un Zoom o una reunión virtual con Marcos Dantus, que es el director de Startup, y nos puede explicar todo lo que ellos pueden hacer por sus jóvenes chiapanecos. Genial, yo creo que sería yo me puedo comprometer para que esté contigo y podamos generar una comunicación, no solamente de un programa, sino que estén en contacto con ellos vía correo electrónico, vía telefónica. Ellos son muy abiertos y han ayudado a muchos jóvenes chiapanecos. Yo creo que puede ser una gran expectativa para esos jóvenes que tienen ilusiones, tienen muchos sueños y que seguramente se pueden cumplir. Chiapas es una cuna de talentos que seguramente ahí están en espera de un impulso, y esto yo creo que va a ser de muchísima utilidad, notario. Sí, yo creo mucho en los jóvenes. Me interesa el joven chiapaneco, que es donde yo vivo, donde vivimos todos nosotros que estamos aquí, y creo que sí puede haber una expectativa muy cierta, con mucha precisión. Se los digo, hay muchas maneras de llevar a cabo grandes proyectos que, por más mínimos que sean ahorita, lo único que requieren son recursos económicos. Entonces ellos pueden encontrar a los inversionistas para tu proyecto. Creo que vale la pena que hagamos ese programa. Claro que sí, vamos a estar pendientes de la información que nos va a compartir aquí el notario, y lo vamos a publicar en las redes sociales próximamente para hacer esa reunión vía Zoom. Y bueno, notario, muchas gracias por recibirnos aquí en el jardín de tu despacho. Estamos a la orden, y obviamente a cualquier gente, personas que quieran venir aquí a la notaría, estamos a la orden. Notaría Pública número 156, aquí en Los Laureles. Y bueno, agradezco también a todos ustedes, que sin ustedes no fuera posible este café. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el siguiente café.